máster por invitarme una vez más a estar con ustedes, ¿no? Recuerdo que el primer viernes turístico al que asistí, que lo hicimos con Maite y con Juan Carlos Lorenzo, con Maite Lorenzo y con Juan Carlos Lorenzo en el Taoro, enseñándole a los alumnos del máster lo que estábamos haciendo en el Puerto de la Cruz. Fue en diciembre del 2013. Desde entonces hasta ahora, pues, bueno, hemos avanzado en algunas cosas, pero sobre todo a mí lo que me gustaría es poder comentar con ustedes lo que me propuso Moisés que hiciéramos, que era intentar averiguar, intentar desentrañar qué es lo que ocurre, por qué existe tanta complejidad en la aplicación normativa de los planes de renovación turística. En Canarias hemos hecho un esfuerzo muy importante con respecto al tratamiento de nuestras áreas turísticas. Lo hicimos, puso Joaquín un ejemplo en los años 60 en Maspalomas, lo hicimos para diseñarla, lo hicimos para construirla y ahora lo estamos haciendo para intentar lograr que exista una cierta posibilidad, lo dice en el preámbulo de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Por cierto, un preámbulo que les recomiendo que se lean, porque ahí sí, en ese preámbulo sí dice dónde queremos ir. Está bastante bien escrito. Otra cosa es el articulado, pero el preámbulo está muy bien escrito y sí dice dónde queremos ir. Y queremos ir a una serie de áreas turísticas que puedan sostenerse en el tiempo con la competitividad necesaria para ser atractivas, para ser rentables y por lo tanto para ser competitivas. Esas áreas turísticas, y es la primera de las complejidades, no hemos tenido en cuenta, no hemos sabido contarnos a nosotros mismos lo distintas que son las áreas turísticas de Canarias. Y pretendemos, con una única ley y con la salvedad de la que se hizo para La Palma, La Gomera y El Hierro, las islas llamadas verdes, pretendemos con esa única ley solucionarlo todo, con los mismos instrumentos, con los mismos incentivos y con los mismos mecanismos. Y son bien distintas. Por eso, antes de, como todos ustedes pensarán, este nos va a hablar del puerto seguro, pues vamos a empezar a hablar de otra cosa, ¿verdad? De una tan distinta al puerto como es de la que ha hablado Joaquín Mañoso. ¿Cómo podemos intentar hacer la renovación, hacer la modernización de Maspalomas con los mismos mecanismos, o el sur de Gran Canaria, con los mismos mecanismos que el Puerto de la Cruz? No es verdad, ya lo hemos discutido él y yo mucho, ¿sabes? No se crean que estoy desdiciéndolo, ¿no? Porque en parte tiene razón, pero después la realidad es otra. No existe una ciudad en Canarias, no existe una ciudad turística, solo turística, y una ciudad solo residencial. No es verdad. Tenemos ejemplos, y es donde más problemas tenemos en renovar, tenemos ejemplos de ciudades donde la residencia y el turismo están imbricados. Y además, viven uno del otro. Quiero decir que son destinos turísticos urbanos, que los turistas vienen porque aquello es así. No vienen porque pensando que es de otra manera. No, eso ocurría antes, a lo mejor. Pero ahora vienen porque aquello es así. Porque aquello es así, porque les gusta ir a una ciudad que al mismo tiempo les permite pasearse por una isla que tiene unos atractivos turísticos importantes. Pero ellos quieren vivir
quieren residir esas 7 noches en el Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando salen tienen unos espacios urbanos atractivos y porque además no les parece que están en una zona turística. Eso es un valor. Eso es un valor hoy en día. Sin embargo, esto es muy parecido a otros sitios. Podemos decir que el clima es mucho más estable, que no hay tanta... Y podemos decir que el aeropuerto está muy cerca y podemos decir que hay mucha más seguridad. Sí, pero es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido a otros sitios. Ahora, busquen un sitio, perdonen el ejemplo, como Puerto de la Cruz. Bueno, o busquen un sitio como Morrojable Casco. O busquen un sitio como Los Cristianos. Entonces, el problema que tenemos, la primera de las complejidades de la aplicación normativa, en los planes de renovación, en las áreas turísticas, es que estamos utilizando, en la ley que nos hemos dado, está utilizando los mismos mecanismos para todo. Y ocurren algunos desencuentros, algunos elementos que no casan bien, que no son posibles ponerlos en práctica de la misma manera en unos sitios que en otros. En unos funcionan y en otros pues menos. Y después están los términos y los conceptos, ¿no? Que esto ya algunos de ustedes sé que lo conocen bien, ¿no? Es decir, que nosotros cuando estamos hablando de rehabilitación, la acción de reponer, rehabilitar es habilitar de nuevo, esto, habilitar de nuevo. Rehabilitar es habilitar de nuevo. Bien. Y la rehabilitación la estamos entendiendo como regeneración urbana. Esto coincidimos con la ley estatal de la que ahora les voy a hablar, ¿no? Pero también estamos remodelando en algunos casos, sobre todo en las zonas anteriores. Cuando estaba Joaquín antes diciendo que lo que había que hacer con los centros comerciales era tirarlos, pues eso es una remodelación urbana, ¿verdad? Bien. Cuando estaba hablando Joaquín antes del plan de acción integral de Bahía de Palma, bueno, el plan de acción de Bahía de Palma lo que hacía era manzanas enteras, se derribaban, se unían las parcelas, constituían una parcela mucho mayor y por donde había antes cuatro manzanas con 4 apartamentos o una manzana con 4 edificios de apartamentos, aparecía un gran hotel de 5 estrellas. Esa era la renovación planteada en un primer momento en Bahía de Palma, que luego se les vino abajo por los procesos de tramitación, pero eso era el concepto. Sí sabían, en aquel momento sabían a dónde querían ir, lo que pasa es que no llegaron. En medio se tuvieron que parar por imposibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios, con los empresarios, para poder hacer esa transformación tan grande. Y después tenemos la renovación urbana, la de renovar, la de hacer como de nuevo algo, volverlo a poner en su primer estado. Bien, pues el Puerto de la Cruz, que es donde saben que es donde da la vuelta al aire, y se crea ese clima que tanto favorece la salud y el pensamiento, pues en el Puerto de la Cruz tenemos una situación que no es que se preparara en los años 60 una urbanización donde no había nada y se enmarcaran las parcelas aquellas tan grandes que vimos antes en lo de Joaquín, que entonces pues, la densidad era otra forma de verlo, ¿no? Ya tenían entonces el ejemplo de los primeros resorts que la empresa Mediterránea había puesto en algunos sitios, y ya se empezaba a entender el turismo de otra manera, cuando se empieza en Maspalomas aquel primer
plan de los años 60, del equipo este francés, y bueno, o se puede ver también el que se hicieron para el mismo concurso, Rubén Enrique, Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra, de esta isla, que quedó finalista además del concurso, ¿no? Pero estaban sobre la nada, estaban planificando sobre la nada, y entonces las parcelas son las que son. En otros sitios, como es Los Cristianos, como es Puerto de la Cruz, no son esas parcelas, son las parcelas de una ciudad convencional, de un lugar que ha ido creciendo y que incluso cuando se desarrolla hacia donde no había nada sino platanera, es decir, la zona de Martianes, se establece un parcelario que no está concebido para hoteles que puedan, en palabras de hoy, tener una densidad de 50, de 60 metros cuadrados de solar por cama. No tenían eso pensado. Cuando diseñaron eso no estaban pensando en eso. Y además los hoteles los construyeron en altura. Y además se dieron cuenta poco después que la piscina era chica, ¿no? Que la piscina era bastante chica. El espacio que tenían para resolver esas horas de estancia en el hotel del turista era, bueno, deficiente, ¿no? Y tuvieron la gran capacidad, quienes llevaban entonces las riendas municipales y quienes les asesoraban, tuvieron la gran capacidad de decir, pues lo hacemos ahí enfrente, y por eso está el lago Martianes donde está, porque es la gran piscina, el gran lugar de esparcimiento de los hoteles de toda la zona de Martianes que se habían construido. Para hacernos una idea, ¿saben la edad de los hoteles del Puerto de la Cruz? Bueno, tú sí, también. Pero la edad, claro, y tú, y muchos de ustedes, la edad de los hoteles del Puerto de la Cruz, en fin, van a cumplir los 50, muchos de ellos ya, ¿no? Algunos ya los han cumplido y casi todos tienen más de 40, son cuarentones, ¿eh? Casi todos son cuarentones. Muy pocos son recientes, ¿no? La zona de La Paz fue la última que se desarrolló, y bueno, ahí está el Hotel Río, que es el más reciente, ¿verdad? Y los hoteles que están en la zona ya dando al acantilado, ¿no? Pero de verdad los que estamos pensando en renovar son hoteles de los años 50, 60 y 70. Y algunos de los 80 y tal, pero la edad media es importante. Comparándonos, por ejemplo, pues la edad media de los hoteles de Lloret de Mar es 45, me parece, la edad media de los hoteles de Lloret de Mar. La edad media de los hoteles de Sitges, pues también anda por ahí, incluso algún año más de media. Sin embargo, los hoteles de las Américas pues tienen menos edad, ¿verdad? Son más de los 80 y de los 90, y así podemos entender que necesitamos, el instrumento puede ser el mismo, pero necesitamos técnicas y necesitamos incentivos que a lo mejor son diferentes. Fíjense además que otra de las complejidades de la ley es tener que atender a situaciones que se han producido en el tiempo, porque estamos con una ley que curiosamente se llama de renovación y modernización turística, ¿verdad? Bien. La ley incide en términos, en aspectos urbanísticos. Bien. Pero es que ya desde la ley famosa, y de la que todos
tenemos que estar orgullosos, del año 95, de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, ya en esa ley se introducen frases que tienen que ver con la ordenación del territorio y con el urbanismo. Bien, unos años después, el texto refundido del año 2000, que refunde la legislación de los espacios naturales con la legislación de ordenación del territorio, ese texto refundido habla de turismo también en algunos casos, ¿verdad? En poco, pero en algunos. Bien, y ya las directrices hacen, en el 2003, ya las directrices generales hablan de turismo y las directrices de ordenación del turismo además hablan de ordenación del territorio y de ordenación urbanística, no solo de ordenación del territorio en general, de dónde vamos a poner las cosas importantes, sino de ordenación urbanística. Las directrices de ordenación del turismo dicen cosas que son de plan urbanístico, ¿no? Saben que ese intento de que en el sistema de planeamiento de Canarias sea jerárquico y las directrices de ordenación están arriba del todo. Bueno, ya menos porque le han puesto 3 leyes más por encima, ¿no? No es verdad que sea solo jerárquico el sistema de planeamiento de Canarias. No es verdad que sea solo jerárquico. No es cierto. Si se lee en el artículo que lo define diciendo que además de jerárquico es armónico y además tiene que basarse en la especialidad. Precisamente por eso, los planes especiales de protección de los conjuntos históricos que están supuestamente por debajo del plan general son, en su ámbito, los que imperan sobre el plan general. Y por eso el plan general a veces puede hasta, dependiendo del carácter que tenga, si son normas directivas o normas de aplicación directa, no, pero las normas directivas y las recomendaciones, puede separarse del plan insular. Es decir, que esa jerarquía, esa pretendida jerarquía, no es verdad. Hay que tener también en cuenta que los planes se deben armonizar y que prevalece la especialidad. Bien, ¿y cómo se armonizan los planes? Bueno, pues no es fácil, viendo otros ejemplos por ahí, el problema de Canarias, de tener un organismo que los aprueba, pues podría facilitar las cosas, pero el funcionamiento de ese organismo es lo que lo impide que pueda existir una verdadera armonización. Bien, y dice una cosa más, la legislación canaria con respecto al sistema de planeamiento, que es único, que solo es ese sistema de planeamiento, que no hay más. Bueno, pues esto también es mentira. También es mentira. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado el plan especial del puerto de Santa Cruz y no está ese plan dentro del sistema de planeamiento de Canarias, porque el sistema de planeamiento de Canarias no introduce, lógicamente, los planes especiales de los puertos de interés general del Estado. Pero los aprueban los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es un instrumento de ordenación. Bien, fíjense que además aquí tenemos otra cosa más, que es que ahora el dinero que hay para hacer algunas cosas viene de planes directores de zonas comerciales abiertas. ¿Está ese plan dentro del sistema de planeamiento de Canarias? No, pues es el que va a dar dinero ahora. Fíjense qué cosa. Y no está dentro del sistema de planeamiento de Canarias. Bueno, pues cuando en el 2009 se crean los planes de modernización, no se dice que están dentro del sistema de planeamiento de Canarias. ¿Por qué? Pues porque eran una herramienta singular, específica, excepcional y para cosas muy concretas, que era solucionar la renovación de las áreas turísticas, que era algo que todos sabíamos
que teníamos el mismo objetivo, teníamos que renovarlo. Y se crearon los planes de modernización. Bueno, cuando se abordó la ley del 2003, a alguien se le ocurrió que lógicamente no podía existir un plan que no estuviera dentro del sistema de planeamiento canario. Y que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad de las áreas turísticas, tenían que incorporarse al sistema. Y la ley del 2003 los incorporó. Y entonces los tenemos ahora ya metidos dentro del sistema. Los planes de modernización tienen que hacerle caso también a los planes directores de las zonas comerciales abiertas que se están aprobando, aunque no estén dentro del sistema de planeamiento de Canarias. Y en ese caso no ha habido ningún problema. Es decir, la red de aparcamiento del puerto de la Cruz, que estaba planteada en el plan de modernización, hubo que adaptarla a la que en un ámbito concreto, a lo que planteaba el plan director de la zona comercial abierta del puerto de la Cruz. Aunque no estuviera. ¿Por qué? Pues porque de ahí va a venir el dinero para ciertas cosas. Entre otras para la calle La Hoya. Y para San Telmo. Entonces, perdón, para la calle Cristales y para la calle San Telmo. Entonces, claro, ¿cómo podemos decir que un plan que no está dentro del sistema? No, da igual, no debemos ser tan ortodoxos y tan empeñados en que todo sea como una cosa muy estructurada y que no haya ningún resquicio y tal. En este caso, además, no molestamos a nadie. En otros, que les pondré luego como ejemplo, sí podemos molestar al Estado, por ejemplo. Pero en este caso no molestábamos a nadie. Si podíamos seguir diciendo que los planes de modernización eran excepcionales. Sin embargo, los hemos asimilado a los planes generales. Para decir además que pueden superponer, se pueden alterar, modificar las determinaciones de los planes generales. Bien, pues esa es una de las razones de la gran complejidad de la aplicación normativa de los planes de las áreas de renovación de las áreas turísticas en Canarias. El que ahora, el instrumento que teníamos a partir de la ley del 2003, lo seguimos teniendo, lo tenemos mucho más armado, mucho más perfilado, ¿verdad? Pero, en realidad, le hemos metido un corsé que está creando unos problemas de los que son de los que vamos a hablar ahora. Fíjense que los planes aprobados por la ley del 2009, cuando todavía no estaba la del 2013, los planes de modernización, todos ellos realizados por GESPLAN, en la primera parte de los planes esos, si los han visto, los de Corralejo, los de Costa Teguise y el primero de Puerto del Carmen, la primera parte está dedicada a identificar cuál es la esencia del área turística, cuál es la esencia de la zona turística. Díganme ustedes si esto tiene que ver con el urbanismo. La esencia. ¿Por qué? Pues porque en conversaciones que manteníamos, yo me asombré y lo recibí de muy buen grado. Digo, que acierto. Efectivamente, en Corralejo, pues falta una cierta identidad, y fíjense dónde está, ¿no? Pero falta una cierta identidad. ¿Cuál es la identidad? Y la encontraron. Cogieron un diseño y todas las obras públicas iban a tener el mismo tratamiento, el mismo dibujo en los pavimentos, etc., ¿no? O sea, bueno, hicieron eso y lo hicieron muy bien. Claro, cuando te vas y dices, pero mira, es que... Pero claro, ahí no tienes que cambiar nada más. Quiero decir, renovar los hoteles, solucionar el problema de los centros comerciales que están vacíos, que están cerrados,
y arreglar las calles y tal, ¿no? Pero no hay que hacer nada más. Es que en el Puerto de la Cruz sí había que hacer algo más. El Puerto de la Cruz se estaba vendiendo como de sol y playa. Se estaba vendiendo así, ¿no? Y en realidad es el sitio menos soleado de la isla. El menos soleado de la isla. Bien. Y en cambio, desde el Puerto de la Cruz se podían hacer muchas cosas. Desde el Puerto de la Cruz había una serie de atractivos que no estaban puestos en valor. Desde el Puerto de la Cruz teníamos la posibilidad de ofrecerle a los visitantes actividades pues que ni siquiera se ofrecían en los hoteles, ni se le había hablado a los turoperadores de que existían, ¿no? Y además había vida en el Puerto de la Cruz, vida de verdad, de una ciudad, o sea, no es que te encuentres con el turista que está en la habitación de enfrente a lo mejor, no, es que había vida, hay vida, y por lo tanto, todo este conjunto, además de sus lugares emblemáticos y de sus jardines con encanto y de los jardines históricos, todo esto había que ponerlo en valor. Y además teníamos a 10 minutos un montón de cosas, a 10 minutos en coche, pero si íbamos a 30 minutos pues ya teníamos muchas más, y se podía convertir en el lugar de la isla desde donde hacer las excursiones con una facilidad mayor que en otros puntos, con mayor número de camas y con menos atractivo en el lugar. Bien, saben que el 80% de los alojados en el Puerto de la Cruz salen de excursión, y saben que el 47% de los alojados en las zonas turísticas del sur salen de excursión. Bueno, pues ahí está la diferencia. Tenemos un sitio que es muy agradable y tenemos un sitio además que puede ser bien. ¿Y eso es urbanismo? ¿Eso es urbanismo? Pues no, urbanismo es otra cosa. Entonces hemos encasillado los planes de forma que ahora resulta que el plan de modernización tiene que cumplir con unas cosas y el urbanismo de verdad es horroroso. Yo que me dedico a eso, es complicado, es muy complicado. Y teníamos que introducir todo esto. Por eso, Joaquín lo nombró antes, por eso la importancia, que él dijo la marca, pero en realidad es la promoción de una nueva forma de hacer la promoción del destino a partir de una marca producto, porque es importante, y además que se nos explica otro viernes, el que tengamos los productos bien construidos y que los tengamos relacionados entre ellos y que la cadena de los productos esté bien conformada, ¿no? Y que no nos ocurra, como nos ocurrió, pues que de repente los de las empresas de turismo activo no conocían a los dueños de los restaurantes de la zona, ¿no? Pero, claro, tiene que haber esa interacción también, ¿no? Bueno, pues teniendo los 80 puntos de interés más visitados, pues 75 de ellos más visitados en la isla, de los 80 puntos más visitados en la isla, 75 de ellos están a 1 hora del Puerto de la Cruz. Bien, y el instrumento, pues se puede ir construyendo con reuniones y podemos hacer lo que hicimos, que fue hacer una consulta con votación electrónica, invitando a 200 personas, de las que fueron 187, y votaron 70 preguntas, y a partir de ahí se construyó eso que decía Joaquín de saber a dónde vamos, ¿no? Que en realidad coincide en los planteamientos generales con lo que está en la ley, en el preámbulo de la ley del 2013, pero que en concreto después ya nos permitió establecer los objetivos más concretos y las prioridades de lo que teníamos que plantear en el instrumento, ¿no? Pero el instrumento tenía unos antecedentes, que era el plan especial, el plan de movilidad urbana sostenible, pero después iba a tener un contenido similar al de un instrumento de ordenación urbanística.
pero, con un montón de gente que participaba, ¿no? Pero con dos elementos más: la promoción y la gestión, ¿no? O sea, una cosa es el destino con las actuaciones en el espacio público y en el espacio privado, pero después está la promoción y la gestión. Y eso es muy importante, entender que puede hacerse como lo hizo GESPLAN en los primeros planes antes de la ley del 2013, que es buscando la esencia del lugar para darle una visión atractiva y una visión coherente y que todo fuera en el mismo, y que además les ayudara también en la promoción después. Y se puede hacer, como lo hemos hecho en el Puerto de la Cruz, introduciendo la promoción y la gestión como dos de los tres elementos principales del plan, ¿no? Pero claro, aquí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de incardinar, de maclar bien, de relacionar correctamente el turismo y el urbanismo. Así nos lo ha marcado la legislación canaria y así hay que hacerlo, porque si no los planes después no se aprueban, claro. Y al intentar hacerlo es donde nos hemos encontrado con una dificultad, la primera que les expongo, ¿no? De esa complejidad de la aplicación de la normativa de los planes de renovación de las áreas turísticas, ¿no? Que, como les dije, las parcelas del Puerto de la Cruz son las que son y los hoteles son los que son. Y desde un primer momento tuvimos claro que no se trataba de una regeneración absoluta, que no se trataba de empezar a decir, bueno, pues expropiamos este hotel que no pasa nada, porque además está en un sitio fatal, ¿verdad? Y hacemos un parque aquí. Y podemos proponerle al propietario que, como existen las transferencias de aprovechamiento urbanístico, ¿no? Como existen las transferencias de aprovechamiento urbanístico, es decir, que el aprovechamiento que te corresponde aquí lo podemos llevar allá. Como existe eso, pues aplicamos esa técnica urbanística. No, es que no hay más suelo en el Puerto de la Cruz, que el Puerto de la Cruz es un municipio que su suelo urbano y urbanizable ya está, no hay más, es el que es, no se va a poder ampliar, o por lo menos en un equipo que dirija yo. Quiero decir que no se me ocurre hacer un suelo urbanizable en los Orobales, ni se me ocurre hacer suelo urbanizable hacia el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está cultivado. Está cultivado la mayor parte. Y entonces, pues, los que tienen la responsabilidad política no hubieran echado desde el primer momento. Eso está claro. ¿Y en qué pasará cuando no esté cultivado? No lo sé, pero hoy no podemos plantearlo. Las transferencias de aprovechamiento urbanístico para quitar un hotel de aquí, esponjar, como decía Joaquín, hacer un parque y trasladar el aprovechamiento allí, era muy complicado y no íbamos a emprender un camino cuyo final era realmente incierto. Bien, porque después, en la otra posibilidad, que era expropiar sin más, no había capacidad de atender eso, ¿no? Todo el mundo piensa que el consorcio que se creó en el Puerto de la Cruz, pero fíjense que el presupuesto que tiene el plan de modernización, para que se hagan una idea, son 600 millones. 200 son de iniciativa privada, 200 son por concesión, o sea, 200 son de la iniciativa privada por concesión administrativa, público-privado, y los otros 200 son de inversión pública. Y el presupuesto del consorcio son 7. 7 de 200. O sea, no es que el consorcio sea el que vaya a pagar todo, no. Lo que sí tiene el consorcio, y eso es muy importante, y hay que agradecérselo a quienes lideraron el inicio del consorcio, que las actuaciones públicas de cada una de las administraciones que estén planteadas en el plan de modernización deberían de tener
prioridad frente a otras en la dotación presupuestaria, ¿no? Precisamente por lo que dice el convenio de colaboración por el que se creó el consorcio. Bien, pero esos son los números en gordo, ¿eh? Los 200 de las concesiones administrativas son tantos porque está el puerto, ¿eh? Está el puerto ahí, está el puerto, la red de aparcamiento y alguna cosa más que pueden hacer en concesión. Luego hay 200 en concesión de iniciativa público-privada, por tanto, 200 para la rehabilitación de los hoteles y los equipamientos de iniciativa privada y los 200 de actuaciones públicas. Pero tenemos que centrarnos en dónde está la mayor complejidad de la aplicación normativa, que es precisamente en facilitar que esos señores que no tienen los 200 millones de euros puedan llegar a tenerlo con las actuaciones previstas de renovación. Y, bueno, estos son el modelo, ya ustedes lo han visto en algunas ocasiones, pero centrándonos en el plano, aquí no lo veo muy bien, pero están marcadas las parcelas donde hay intervenciones, aparte de las que son de reordenación urbanística para solucionar problemas paisajísticos, que son en la curva de la carretera, en la parte ¿cómo se llama esto? En una parte aquí que ahora son mediales y en la subida al Tahorro por aquí, que hay también unos mediales y unas unidades de actuaciones sin desarrollar, ¿no? Pero yendo a lo que nos interesa de estas actuaciones, ¿me pones la hora? Voy a intentar explicarles dónde están los mayores problemas. Y vamos a los incentivos de la ley, ¿no? Porque tenemos que renovar los hoteles. Bien. Cuando antes les estaba contando de dónde veníamos y a dónde íbamos y ese tipo de cosas con los asuntos del planeamiento, tenemos que saber también que, Joaquín lo dijo, lo apuntó, que resulta que en unos años determinados en Canarias, los planes urbanísticos en Canarias, en toda España en general, lo que hicieron fue aumentar la edificabilidad de forma importante, ¿eh? Había una necesidad y se cubrió esa necesidad con los planes urbanísticos de aquellos años, ¿no? Y los siguientes planes, las siguientes revisiones de los planes, tuvieron que cumplir con una ley que decía cuántos metros cuadrados de espacio libre público teníamos que tener cada 100 metros cuadrados construidos y cuántos metros cuadrados de sistema general de espacios libres teníamos que tener por cada habitante. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, bajas la altura, bajas la altura. Y eso se hizo en casi todas las ciudades. Como no podías llegar a cumplir con esos estándares, lo que se hizo en el Plan General de Santa Cruz, en el Plan General de La Laguna, en el anterior Plan General de Arona, fue bajar la altura. Una cosa normal, ¿verdad? Y entonces, donde teníamos un edificio que se había construido con 9 plantas, que es la altura que tenían los edificios en Martial, bueno, pues no pasó nada. Lo que hizo el plan, es decir, bueno, como no llegamos a poder cumplir con esos estándares, pues le quitamos 3. Y entonces la altura es esta. 3. A 6, ¿no? 3. Bien.
Y ahora tenemos en Martianes edificios de 9 plantas que en realidad en el plan tienen 6. Pero cumplimos, teóricamente. Esto es una ficción, en fin, vergonzosa, ¿verdad? Pero es una ficción que a la Comar le dio la posibilidad de aprobar estos planes. Si no, no lo hubiera podido aprobar porque la ley se lo impedía, ¿no? No hubiera costado nada poner una disposición transitoria y solucionar esto, ¿verdad? Pero eso fue así. Y ahora arréglalo. Bien, bueno, se ha arreglado diciendo, se ha arreglado después de muchas broncas, como ustedes saben, de las que no voy a entrar por temas para no descentrar el discurso, ¿no? Pero la realidad es que ahora se ha dicho, bueno, esto se llama consolidado, consolidación, ¿no? Esto está fuera de ordenación, pero hay una situación que se llama de consolidación. Este es el famoso fuera de ordenación, si no lo saben, pero el fuera de ordenación jurídicamente no son las 3 últimas plantas. El fuera de ordenación es todo, porque incumple todo, ¿no? Y además, como también lo explicó Joaquín, como todos tienen parte del suelo, en la parte proporcional, pues eso es lo que produce que el fuera de ordenación siempre sea del edificio completo, no de las últimas plantas, del edificio completo. Y el fuera de ordenación fue una cosa que se introdujo en la ley estatal precisamente para que cuando ocurriera esto no pasara nada. Es decir, se creó una situación para que no pasara nada. El fuera de ordenación era, no, mire, a usted no le pueden derribar y usted puede seguir haciendo las obras de consolidación, o sea, de mantenimiento, perdón. Bien, y se fue abriendo la mano cada vez más en qué obras se podían hacer para evitar y los bancos daban una hipoteca aquí, en este piso, sin problema, ninguno, por supuesto. Y Tinsa, o cualquier empresa, valoraba esto al valor, bien, hasta que alguien empezó a protestar y tal. En cada una de las ciudades, en La Coruña hubo mucha bronca, en Gijón muchísima bronca, en todas las que, en Alicante, en todas las que se había producido esta situación, y en Santa Cruz de Tenerife, y la habrá próximamente en La Laguna. Pero ahora tenemos este concepto. Bien. Uno de los incentivos, el principal, para fomentar la renovación turística es que te dan 0,30 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo para que puedas construir algo más. ¿Cómo? En esta situación, no, lo que pretendíamos era decir, bueno, pues por lo menos que pueda renovar el hotel y que le den licencia, para renovar el hotel, diciendo que el 0,30 es esto, ¿vale? Y que no pasa nada. Hemos escapado después de 8 meses de discusiones, ¿no? O sea que el 0,30 no es casual. No, esto es una... 0,30 viene de la... esto es una hipótesis. Ah, vale. Esto es una hipótesis. El 0,30 no he descubierto de dónde viene. No he descubierto de dónde viene ni el 0,30 ni el 0,10 que es otro incentivo de edificabilidad más por energías renovables. No he descubierto el porqué del 0,30, ¿no? Como anécdota les diré que en la primera ley canaria, en el año 1999, la edificabilidad máxima para las áreas urbanísticas era 0,8 y si eran áreas de renovación era 1,2. Las áreas, las áreas. Bien, de repente yo no he encontrado en el boletín de sesiones del Parlamento de Canarias ninguna referencia, no la he encontrado, a lo mejor es que soy muy torpe buscando.
se pasó del 1,2 a 1,5 en una reforma de la ley del 99. Bien, eso está bien, ¿no? Pero ahora tenemos que cumplir, porque te dice que siempre cumplir, que la edificabilidad 0,30 lo puedes agotar siempre sin pasarte de la edificabilidad que te conceda el plan. Bien, bueno, hay dos aspectos que concede el plan: al propio edificio, la parcela, y al área, que es 1,5 el máximo posible si estás en área de renovación. Como saben, pues Martianes tiene 2,4, o sea, se incumple esto seguro, que es el máximo que te da la ley canaria. Es decir, para entenderlo, el incentivo de la mayor edificabilidad para fomentar la renovación hotelera en el puerto de la Cruz en concreto no es verdad. No es un incentivo que no puede incentivar. No puede incentivar. Bien, pero todavía más grave. Resulta que, como ustedes me imagino que saben, la plusvalía que se genera por las actuaciones urbanísticas, según la Constitución, tiene que recuperarse, y según la legislación establece cómo se recupera, ¿no? Se recupera pues pagándole al ayuntamiento, o en el caso de que fuera un plan parcial, dándole para las parcelas correspondientes a el 10%, era antes. La ley estatal lo establece una horquilla, después de la sentencia del Constitucional del 97, ya han tenido el cuidado de no decir cuánto, porque es competencia autonómica, sino establece una horquilla, que es del 5 al 15. Y la legislación canaria dijo, bueno, pues nosotros nos quedamos en el 10, que es lo que ha puesto la ley del 76 y lo que ya están acostumbrados todos, ¿no? ¿Y ustedes saben cuánto han puesto en la ley 2/2013 para los casos de hoteles? Han ido al máximo. Al 15. Han ido al máximo, han subido del 10 al 15. Es decir, que si un empresario ahora renueva, obtiene un incremento de la edificabilidad para renovar un edificio de viviendas, tiene que pagar al ayuntamiento el 10 de ese incremento, y si es un hotel paga el 15. ¿Eso es fomentar la renovación? ¿Eso es fomentar la renovación? ¿No? Me parece impresentable. Que ya lo ha pagado, ¿sí? Sí, en este caso, si viene del solo lado consolidado, ya lo pago una vez. Es impresentable que hayan puesto el máximo posible que te permite la ley estatal, en vez de quedarse con él. Bueno, después, claro, tienes que convencer al empresario de que está solucionando un problema, que le tiene que pagar al ayuntamiento el 15% de la solución del problema, dentro de